Buenos días, hermanos. Esperando que se encuentren con bien. Queremos dar inicio a un servicio más, un servicio dominical. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar el servicio. Y prepárese para estos momentos, esta hora aproximadamente, estar cantando y aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por tu provisión, por tu protección. Señor, no tenemos palabras, Señor, no tenemos nada que ofrecerte, Señor, pero sin embargo tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que limpie nuestras mentes, nuestros corazones en este momento y, Señor, que podamos entregarte, Señor, la alabanza, la adoración que tú te mereces. Ayúdanos también a que nuestro corazón esté sensible, Señor, al aprendizaje. Quita todo mal pensamiento, quita todas malas actitudes de nuestros corazones, mentes. Y, Señor, ayúdanos a disfrutar el servicio que te damos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, cantando un coro. El coro se llama De gloria en gloria te veo. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú,
Dios por permitirnos estar aquí en este momento, alabando a nuestro Dios. Pero ustedes también en su casa, hermanos, alaben al Señor, diciéndole: quiero ser más como tú. Vamos a seguir adelante, hermanos, con el servicio, con el programa. Vamos a cantar el himno que tiene por nombre Se oye un son en alta esfera. Muchas personas que esta época, hermanos, de la Navidad es la más bonita del año, incluyendo a mi esposa. Mi esposa dice que su temporada favorita es la Navidad, estos tiempos antes de llegar la Navidad, porque dice que la Navidad llega y pasa muy rápido y luego se entristece, ¿verdad? Pero es bonito, hermanos, cantar estos himnos, es bonito alegrarnos, no por los regalos, no por la comida, sino porque sabemos que un día nació nuestro Salvador. Y eso es lo que nosotros los cristianos celebramos, hermanos. Alegres este tiempo de disfrutar, tiempo de estar en familia, pero sobre todo de recordar que tenemos un Salvador. Vamos a seguir adelante. El himno que sigue, hermanos, se llama Ángeles cantando están. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. cesar, sus lores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodía.
Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria, gloria a Dios en lo alto. Hermosas alabanzas, hermanos, vamos a seguir adelante. Un himno más, el himno que tiene por nombre Ve, dilo a las montañas. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndole sola paz. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Ven, ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Le damos la gloria a nuestro Dios y así le damos el tiempo a nuestro pastor para el mensaje de esta mañana. Y en esta ocasión vamos a estar en los versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 1, los versículos 12 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muy bien, hermanos, pues quiero enseguida orar, pero antes quisiera también pues dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes.
también dice la palabra de Dios aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Ustedes, hermanos, están en todas mis oraciones, ¿verdad? Es un sentir que he tenido, ¿verdad? Desde que entré de pastor, de orar por toda la iglesia continuamente, y siempre están en mis oraciones, siempre, ¿verdad? Están allí, ¿verdad? Cada vez que estoy orando, estoy precisamente orando también por ustedes. Entonces, bueno, pues bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes precisamente a esta reunión virtual de la iglesia. Esperamos, ¿verdad?, que muy pronto ya regresemos nuevamente, ¿verdad? Realmente los extrañamos, ¿verdad? Y queremos que, pues lo más pronto posible, ¿verdad?, pues podamos regresar. Sabemos que a todos nos hace falta, ¿verdad? Por ahí cuando llamamos por teléfono, ¿verdad? Agradecemos a los líderes, ¿verdad?, a los diáconos que están llamando también juntamente conmigo a las diferentes familias para ver cómo están, ¿verdad? Y bueno, algo que nos expresan es el hecho de que necesitan precisamente estar aquí para escuchar la palabra y para estar en comunión también con los demás hermanos. Así es que, hermanos, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes, también nuestros visitantes en esta mañana. Hermanos, agradecemos, ¿verdad?, que nos escuchan también, escucha la palabra del Señor, sobre todo la palabra del Señor. Muy bien, pues también pues queremos felicitar a los cumpleañeros. Pues yo nada más tengo aquí a Obedcito, ¿verdad? Obed Hernández Amparano, ¿verdad? A él muchas felicidades, ¿verdad? Por allí escuché a todos sus primitos, ¿verdad?, felicitándolo. Felicidades, Obedcito, ¿verdad? Y él, gracias a todos, ¿no? Gracias a todos. Entonces es tan agradable, ¿verdad?, escuchar a los niños, ¿verdad?, comunicarse ya de esa manera. Entonces, realmente le platicaba a mi esposa, ¿verdad?, lo simpático, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, que se me hacen los niños saludándose, ¿verdad?, allí y felicitándose unos a otros, ¿no? Bien, vamos a orar. Padre, te alabamos, Padre, te glorificamos, Padre Celestial y Padre Santo, exaltamos tu santo nombre, Padre Celestial, porque tú eres, Señor, nuestro Criador, Padre Santo, el autor de la vida, Padre Celestial. Padre, sin ti, Padre Santo, sin el aire que respiramos, Padre Celestial, si tú lo quitaras por lo menos un momento el aire, Señor, dejaríamos de muy pronto, moriríamos en muy pocos minutos. También nuestro corazón sigue palpitando porque tú permites, Señor, precisamente que el corazón esté palpitando. Y Padre, te doy tantas gracias también por ello, por la vida, por la salud, pero sobre todo también por la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, también te damos gracias por la vida de Obedcito, Señor, que cumple un año más de vida, que a una temprana edad, Señor, ya empieza a escuchar tu palabra por parte de sus padres. Te damos gracias por sus padres que son cristianos. Bendícelos mucho, bendice mucho este hogar de Obedcito también. Y Padre, pues te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana, Padre, sea para nosotros, sea para nuestro corazón, sea esa palabra que ocupamos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a hablar acerca de Filipenses capítulo, vamos a estar en esta parte de Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, ¿no? Una nueva serie precisamente, y pues en esta serie vamos a estar hablando acerca de evangelismo, ¿no? Acerca de evangelismo. El tema es el gozo del ministerio a pesar de las pruebas y los detractores. El gozo del ministerio a pesar de las pruebas y los detractores. Basado en Filipenses capítulo 1 del 12 en adelante, hasta del 12 al 26 prácticamente, es del 12 al 26. Entonces, los versículos del 12 al 26, ¿verdad?, del capítulo 1, presentan 4 elementos del gozo de Pablo en el ministerio. Él estaba gozoso a pesar de las pruebas con tal que avanzara la causa de Cristo. Lo vamos a ver en este día, del 12 al 14 precisamente, ¿verdad? También a pesar de los adversarios con tal que el nombre de Cristo fuera proclamado. También esto sería del 15 al 18. A pesar de la muerte con tal que el Señor fuera glorificado, 19 al 21. Y a pesar de estar en la carne con tal que redundara en provecho para la iglesia, 22 al 26. El gozo del ministerio. El título de este mensaje entonces es
a pesar de las pruebas, con tal que avance la causa de Cristo. El gozo del ministerio, ¿verdad? A pesar de las pruebas, con tal que avance la causa de Cristo. Juan Hus fue incinerado precisamente, prácticamente, ¿verdad?, por predicar la palabra del Evangelio. Él fue incinerado por allá en el 1373, por allá en 1415, más exacto, ¿verdad? Pero Juan Hus, ¿verdad? Muchos de ustedes ya han escuchado de él. Juan Hus nació en el pueblo de Usinec, en Bohemia, alrededor del 1373. Aunque nació en una familia pobre, Hus pasó gran parte de su vida temprana en la Universidad de Praga, donde recibió su licenciatura en artes en el 1393, licenciatura en teología en 1394 y maestría en artes en 1396. Después de graduarse, continuó sirviendo allí como profesor y finalmente como rector de la universidad en 1402. Fue ordenado sacerdote en 1400 y comenzó a predicar en la capilla de Belén en el lenguaje vernáculo que era el checo. Su predicación era popular, especialmente entre la nobleza. Hus podría haber vivido su vida como un profesor y predicador favorecido en Praga, pero esa vida habría sido en contra de la verdad de Dios encontrada en las Escrituras. Sus ideas fueron influenciadas en gran medida por los escritos de Juan Wycliffe, un académico y teólogo inglés del siglo XIV, cuyas enseñanzas resaltaban la sola autoridad de las Escrituras. Hus se opuso a los muchos abusos que vio en la Iglesia Católica Romana, como la simonía, o sea, el acto de vender oficios o cargos de la Iglesia. La venta de indulgencias, por ejemplo, garantizando la remisión de los pecados en el purgatorio por un precio, y peregrinaciones para ver reliquias. La postura de Hus creó muchos enemigos entre sus colegas del clero y pronto se vio envuelto en una controversia política en la iglesia. En diciembre de 1409, el Papa Alejandro V emitió una bula ordenando la suspensión de los escritos de Wycliffe y prohibiendo la predicación en las capillas. Hus se negó a dejar de predicar a sus feligreses y fue excomulgado y luego obligado a abandonar Praga en 1412. Pasó gran parte de su tiempo en el exilio, escribiendo y traduciendo la Biblia al lenguaje bohemio. El tiempo del exilio llegó a su fin a causa del Concilio de Constanza, una decisión sobre la supuesta herejía de Hus en seguir a Wycliffe iba a ser tomada precisamente en dicho concilio. A pesar de tener un salvoconducto a Constanza, Hus abandonó Bohemia por primera vez en su vida, esperando que pudiera enfrentarse a la muerte. Luego de un mes en Constanza, Hus fue encarcelado el 28 de noviembre y se presentó ante el concilio de Constanza varias veces. Renuente a retractarse, defendió hasta el final su postura. La audiencia final fue el 8 de junio de 1415. El 6 de julio de 1415, Hus fue sentenciado a muerte por hereje y entregado a las autoridades para ser incinerado en la hoguera. Después de su muerte, sus cenizas fueron arrojadas al Rin. Algunos afirman que antes de ser quemado, Hus dijo las siguientes palabras: vas a asar un ganso, refiriéndose al Papa, ¿verdad? Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Hus inició la reforma en su tierra natal de Bohemia 100 años antes de que Martín Lutero hiciera lo mismo en Alemania. Sus convicciones estaban centradas en seguir la verdad de Dios, que era encontrada únicamente en las Escrituras, una idea que influyó a Lutero. Y podemos decir, ¿verdad?, que él fue un precursor precisamente de la reforma, ¿verdad? Él inició prácticamente la reforma. Entonces vemos ese asunto, ¿no? Entonces vemos cómo hay cristianos, ¿verdad?, que dan su vida incluso por Cristo,
Predican a pesar de las pruebas, a pesar precisamente de las situaciones adversas, a pesar de los enemigos. Hermanos, ellos siguen predicando la verdad. Fue el caso también del apóstol Pablo, fue ese caso también el caso del apóstol Pablo. Pablo estaba gozoso a pesar de las pruebas, con tal que avanzara la causa de Cristo. Allí en los versículos 12 al 14 podemos ver esto. El propósito es que aprendamos de Pablo precisamente acerca de, que aprendamos de Pablo el gozo del ministerio a pesar de las pruebas, con tal de que avance la causa de Cristo. Primera parte, ¿qué significa con tal que avance la causa de Cristo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de pasar precisamente a este asunto, vemos precisamente que el pasaje inicia de esta manera: quiero que sepáis, quiero que sepáis. Es la traducción de una conocida expresión griega que aparece con frecuencia en cartas antiguas, expresiones afines como quiero que comprendan esto, quiero que entiendan esto. Y se emplean en la actualidad, incluso, ¿verdad? Hoy día se emplea precisamente para llamar la atención sobre un asunto importante, en especial uno que podría pasar por alto, malinterpretarse o rechazarse con facilidad. A la inversa, Pablo declaraba muchas veces que él no quería que sus lectores estuvieran desinformados. En este versículo, él quería que sus amados hermanos comprendieran que él hablaba en serio. A pesar de su situación, Pablo no se sentía amargado ni desanimado, sino que tenía un gran motivo para regocijarse. En la cárcel, un gran motivo para regocijarse. Y esta carta, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que se les llama la carta del gozo. Y como él precisamente desde la cárcel, ¿verdad? Él manda precisamente el versículo más alentador para los filipenses y para el pueblo cristiano. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué maravilloso, ¿no? Precisamente. Entonces, en primer lugar, las cosas por terribles que parezcan desde la óptica humana han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido es la traducción de takata M, es una palabra griega, ¿verdad? Takata M, y cuyo significado literal es las cosas tocante a mí o relacionadas conmigo. En Efesios capítulo 6, versículo 21, se traduce mis asuntos. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 7, todo lo que a mí se refiere. Según explica en Colosenses, ¿verdad? Precisamente capítulo 4, versículo 7. Y según explica Pablo, ¿verdad? Las cosas, por terribles que aparezcan desde la óptica humana, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él no pasaba por alto ni tomaba con ligereza sus prisiones, pero ocupaba un lugar secundario. Las prisiones ocupaban un lugar secundario frente a su posición gozosa y anhelada como siervo de Jesucristo. Hay otra palabra en griego que es malón, ¿verdad? O mayón, que quiere decir más bien. O sea, en esta frase, ¿verdad? Más bien. Se traduce también en realidad, como dice la Biblia, Dios habla hoy, se traduce en realidad o en el mayor, la Biblia de las Américas. En lugar de estorbar o frenar su ministerio, las difíciles circunstancias de Pablo habían tenido un efecto contrario. Era el progreso del Evangelio a lo que Pablo se entregaba con tanto ahínco. A los ancianos de Éfeso, él declaró: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Cualquier otra cosa en la vida de Pablo importaba solo en la medida en que tuviera que ver con el progreso del Evangelio. Pablo no solo se consideraba a sí mismo en deuda con el Señor, sino que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, era deudor. Él mismo lo dijo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16.
Tan firme era su compromiso que Pablo declaró: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 16. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Verso 23. Su ministerio y su vida personal eran inseparables. Su vida terrenal no acabaría hasta que su ministerio concluyera. Y cuando su ministerio terminara, su vida terrenal carecía de propósito. Su vida era precisamente llevar el mensaje de salvación. Su vida terrenal, hermanos, su ministerio y su vida personal eran inseparables, ¿verdad? Entonces, vemos esa situación. En el caso nuestro, ¿estamos dispuestos a llevar el Evangelio a pesar de las cosas que nos pasen? ¿Ha tenido usted situaciones difíciles por predicar a Cristo? Bueno, pues si no predica, ¿verdad? Pues qué cosas difíciles va a tener, ¿verdad? Pero le estoy hablando también a usted que sí lo ha hecho. A usted que sí lo ha hecho. ¿Ha tenido usted situaciones difíciles por predicar a Cristo? ¿Qué cosas le han sucedido? ¿Se ha puesto triste, desanimado, desalentado por lo que le pasó? Mucha gente ha sido maltratada, no solamente habladas, ¿verdad? Les han echado agua fría o agua caliente incluso, ¿verdad? A mucha gente también incluso los han dado abofetadas precisamente y fuertes, ¿verdad? Pero se desanimó por eso, se desalentó por eso. Si usted se desalentó por eso, hermanos, si cualquiera de nosotros que nos desalentemos por algo así, estamos mal. Yo me acuerdo que un día me corrieron a maldiciones precisamente por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Es la única vez que yo me acuerdo que me hayan corrido, ¿verdad? Precisamente así, a puras maldiciones, ¿verdad? Pero hermanos, eso no me quitó, ¿verdad? Mi deseo. Yo seguí predicando casa por casa. Hermanos, estamos mal si nos desalentamos por eso. Si esto lo desalienta, estamos mal. Y si esto le ha pasado por el progreso del Evangelio, qué bueno que le ha pasado esto por el progreso del Evangelio. Eso quiere decir que usted está obedeciendo al mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio. El mandato de Mateo 28, 19 al 20. Qué bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? Que está siendo maltratado por eso y no por otra cosa, no por su propio pecado. Gloria a Dios. Debe estar gozoso precisamente de sufrir por Cristo. Si le lo han abofetado, incluso si hermanos, debe estar gozoso precisamente por eso. En segundo lugar, hay una palabra en griega que es procope, que quiere decir progreso. Dice, no solo se describe el avance, sino la superación de los obstáculos. La superación de los obstáculos. Y hermanos, el verbo relacionado se empleaba para referirse a un grupo explorador o militar que se abre paso entre la densa selva y la maleza y que avanza con lentitud y gran esfuerzo. La oposición forma parte entonces de esa clase de progreso y nadie conocía mejor que Pablo cuán inevitable era la oposición de Satanás. El apóstol dijo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó. 1 Tesalonicenses 2:18. Contra el progreso del Evangelio, la oposición pagana de Roma lo había sometido a un cautiverio de 2 años. Y antes de eso, la oposición de los líderes judíos incrédulos lo habían puesto en prisión 2 años en Cesarea, Hechos 24, 27. Entonces Satanás te estorba muchas veces precisamente para llevar el Evangelio, para cumplir la obra de Dios. A lo mejor usted dice, en este año sí quiero servir al Señor. En este año, de verdad, yo estoy dispuesto a servirle al Señor de chofer. Yo estoy dispuesto a servirle al Señor en la femenil. Yo estoy dispuesto a servirle al Señor en el coro. Yo estoy dispuesto a servirle dando clases en la escuela dominical. Pero hermanos, no falta, ¿verdad? Por ahí que te desvíe, ¿verdad? Que te quite esas ganas de servirle al Señor.
Tal vez empiezas a pensar y ya no voy a ver la novela. O empiezas a pensar y ya no voy a poder descansar. O ya no voy a poder hacer esto. Hermanos, Satanás es muy astuto precisamente para detener tu deseo de servir al Señor. Entonces es importante, hermanos, que miremos, ¿verdad? Que el enemigo, ¿verdad? Sí te estorba, te estorba. Entonces, contra el progreso del Evangelio, la oposición pagana entonces había encarcelado a este hombre. Él explicó a los corintios que aunque se me ha abierto puerta grande y eficaz, muchos son los adversarios. Hermanos, hay una puerta grande, muchas veces se abren puertas grandes precisamente para el ministerio, donde podamos servir mejor. Pero hay muchos adversarios. Y hay que vencer precisamente a esos adversarios. Hay que pasar, ¿verdad? Precisamente por esos adversarios. El apóstol Pablo, ¿verdad? Lo hizo precisamente en esa situación. A los tesalonicenses él les escribió: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Primera Tesalonicenses 2:2. Él animó a Timoteo también. Él le dijo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Segunda de Timoteo 2:8-10. Lejos de lamentarse, resentirse o quejarse por sus privaciones, Pablo las consideraba un elemento inevitable de su ministerio. Sin embargo, a sus ojos no eran más que un pequeño precio que, con ganas, ¿verdad?, que estaba más que dispuesto a pagar. Él no le hace que venga obstáculo sobre obstáculo. Incluso el hecho de ser maltratado, incluso de perder la vida por Cristo, estoy más que dispuesto a pagar eso. Porque Dios usó estas pruebas como medio para favorecer el progreso del Evangelio. Otro de los grandes hombres también de la historia fue Juan Bunyan. Muchos ya han escuchado acerca de él. La predicación de Juan Bunyan era tan poderosa y reconocida a los líderes de la iglesia de Inglaterra del siglo XVII, les resultaba tan molesto que lo encarcelaron para silenciarlo. Él rehusó callar y empezar a predicar en el patio de la cárcel. Ahí no solo tuvo un buen público entre los prisioneros, sino que cientos de ciudadanos de Bedford y de los alrededores se acercaban a diario a la prisión para escuchar desde afuera las enseñanzas de las Escrituras. Lo silenciaron poniéndolo en un profundo calabozo de la cárcel y prohibiéndole predicar. Aún así, en ese silencio habló con más vehemencia a más personas de las que hubiera podido imaginar. Fue durante este tiempo que escribió El progreso del peregrino, el gran clásico libro cristiano que ha comunicado el mensaje del Evangelio a millones de personas en el mundo. Durante varios siglos fue el libro más leído y traducido en el mundo después de la Biblia. Los opositores de Bunyan pudieron detener su predicación unos pocos años, mas no frenar su ministerio. Más bien facilitaron la expansión del mismo desde las profundidades de una prisión en la pequeña ciudad de Bedford hasta los confines de la tierra. Frente a los ejemplos de Pablo y de Juan Bunyan y de Juan Hus, los cristianos de hoy estamos en pañales. Hoy día vivimos en un país libre. A los cristianos se nos permite predicar. Tenemos esa libertad para llevar el Evangelio. No tenemos una persecución, no estamos siendo perseguidos por llevar el mensaje. Pero los cristianos de hoy no estamos dispuestos ni a compartir un folleto en la calle, mucho menos hablarle a una persona de Cristo. Es un milagro que una persona se ponga a predicar en la calle o en el pecero.
No estamos discipulando. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Nada, nada. Solamente viviendo. Es lo único que estamos haciendo. Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos. Y yo estaba orando precisamente que seamos como Iglesia Bautista Betel, yo mismo, ¿verdad? Precisamente, que seamos incansables, que nuestras conversaciones sean Cristo. A veces hablamos de tantas cosas, ¿verdad? Ya hablamos del fútbol, y ya hablamos de la pandemia, ya hablamos de aquello, ya hablamos del otro, pero hermanos, no estamos hablando nada de Cristo. Entonces yo he estado orando, hermanos, que mis conversaciones sean Cristo. Que si voy en el pecero, que si voy al mercado, o que si estoy en cualquier lugar, que yo mis predicaciones, que yo mi plática común sea hablar de Cristo, de las bendiciones de Cristo, de la salvación en Cristo. Es para reflexionar y que empecemos a hablar de Cristo. Anímese, pidámosle perdón a nuestro Dios porque no lo hemos hecho. Y empecemos a hablar de Cristo a nuestro prójimo. Que predicar a Cristo sea nuestro modo de vivir. Cuando vamos en el pecero, cuando vamos al mercado, cuando viajamos en el avión, en el hospital, cuando enfermamos, cuando nos dan tiempo para comer en la fábrica. Y en todos lados prediquemos a Cristo. Que su gozo sea predicar a Cristo a pesar de la prueba, a pesar de la oposición. Va a haber gente que le va a hacer gestos, ¿verdad? Y que le va a rechazar. Y no me hable de eso, no me platique de eso, no me interesa. Pero habrá otra persona que sí lo va a escuchar. Tal vez de 100 haya una. Y hermanos, pero la palabra de Dios misma, ¿verdad? Dice que la salvación es para los escogidos. A nosotros nos toca predicarle a todo el mundo, ¿verdad? Y simplemente dar testimonio a todo el mundo de Cristo. Entonces, segunda parte, ¿por qué debemos avanzar en la causa de Cristo? ¿Por qué debemos avanzar en la causa de Cristo? En primer lugar, porque anima a otros creyentes. Hermanos, bien pudiéramos decir porque es mandato del Señor y estaríamos en lo correcto, ¿verdad? Bien podemos decir porque es para la gloria de Dios, pero estamos en lo correcto. Pero queremos seguir el texto, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Llevar lo que es el contexto. Entonces, en primer lugar, porque anima a otros creyentes. La fiel perseverancia de Pablo no solo añadía a nuevos cristianos fuera de la iglesia, sino que también fortalecía y animaba a los creyentes dentro de ella. La valentía y la fidelidad del apóstol durante su encarcelamiento alentó a la mayoría de los hermanos, tanto en Roma como en otros lugares, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones y a través de mucho más hablar la palabra sin temor. ¿Y sabe qué pasaba? La gente se empezó a animar a hablar de Cristo. La gente empezó a predicar. La gente de la iglesia, como que antes tenía miedo, como que antes tenía cierto temor. Antes no se animaba, igual que nosotros también. Tenía temor de hablar, de platicarle a su amigo, a su vecino, a su compañero. Tenían temor. Estaban desobedeciendo el mandato. Pero ahora empiezan, cuando ven el testimonio de Pablo, empiezan ellos también a predicar. Qué importante es precisamente, como dijo el hermano Felipe, ¿verdad? Qué importante es que nosotros empecemos a predicar y habrá otros que se animen precisamente. Los líderes debemos ser, hermanos, los primeros, ¿verdad? Que precisamente demos testimonio del Evangelio y entonces se van a animar precisamente también los demás. Entonces, en segundo lugar, porque con el ejemplo de Pablo, sus hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, vemos, ¿verdad? Que al ver cómo Dios lo guardaba y bendecía su ministerio a pesar de la persecución y el cautiverio, su ánimo se renovó y su valentía y celos se intensificaron. La fortaleza de Pablo se volvió la de ellos a medida que su ejemplo tocaba sus corazones. Por medio del Espíritu Santo, la repercusión de esa sola vida fiel revolucionó y vivificó la iglesia entera.
Los hermanos en la fe del apóstol descubrieron que el ánimo es tan contagioso como la cobardía que habían experimentado. Animémonos. La cobardía, ¿verdad?, es contagiosa. Quitemos esa cobardía de nosotros. A veces somos cobardes, no somos, como cristianos habíamos de ser bien valientes, ¿no? Pero a veces no somos cobardes a veces. Entonces ellos, ¿verdad? Entonces con el ánimo de Pablo, eso también, ¿verdad?, los alentó, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Es natural, ¿verdad?, que los cristianos aprecien la libertad para proclamar el evangelio que gozan hoy día en el llamado mundo libre. Sin embargo, muchos, si no la mayoría de las grandes propagaciones de la fe y los avivamientos espirituales en la iglesia han ocurrido en tiempos de oposición y persecución. El cristianismo fue prohibido durante mucho tiempo en China comunista. Incluso hoy gran parte de esa nación aún restringe duramente su manifestación pública. A pesar de eso, según fuentes confiables, hay millones de cristianos en ese país. Millones de cristianos. Alguien dijo, ¿verdad? Yo no estoy seguro bien del dato, pero decía alguien que se convertían 1,000 personas diarias. Póngale que unas hicieran una decisión simple, ¿verdad? Pero entre esos 1,000, ¿verdad? Mucha gente se está convirtiendo en China, ¿verdad? Y era prohibido, ¿verdad?, precisamente. El cristianismo, vivían un cristianismo a escondidas. Hasta aquí hemos visto nuestras dos preguntas principales, ¿verdad? La primera es, ¿qué significa con tal que avance la causa de Cristo? La segunda, ¿por qué debemos avanzar en la causa de Cristo? Si esto es así, en tercer lugar, ¿cómo podemos avanzar en la causa de Cristo? ¿Cómo podemos avanzar en la causa de Cristo? Y hermanos, en primer lugar, hablándoles a todas las clases sociales con valor. Hablándoles a todas las clases sociales con valor. A todos. A todos. El apóstol Pablo les hablaba a todos. El primer convertido fue, lo más extraordinario del trabajo de Pablo en Filipos, es la representación de la población que fue ganada para Cristo, que iremos conociendo. El primer convertido fue de la clase alta, Lidia. La primera fue Lidia, que estaría en lo más alto de la clase social, porque era comerciante de tinte de púrpura, sustancia que había que obtener gota a gota de una cierta concha y que era tan cara que la necesaria para teñir un kilo era costosísima. Lidia, la rica comerciante, fue la primera que fue ganada para Cristo en tierra europea. Y su primera reacción fue ofrecer su casa al grupo de Pablo. El Señor abrió el corazón de Lidia al Evangelio y seguidamente ella le abrió su casa. En Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, es maravilloso. A veces nosotros tenemos miedo de hablarle al doctor, de hablarle al licenciado, de hablarle a la persona, hermanos, porque ellos son personas, o hablarle a una persona rica. Y es cierto que muchas veces van a ser un poco más duros, ¿verdad? Precisamente porque confían demasiado en sus riquezas. Confían, ¿verdad?, en su poder, en las riquezas que tienen. Pero el Señor va a abrir el corazón de ellos. En el caso de Lidia, el Señor abrió el corazón de Lidia. A nosotros nos toca predicarles, ¿verdad?, a ellos también, a los ricos. Un día, ¿verdad?, vaya y a la Kennedy precisamente. Yo he visto pastores, ¿verdad?, que han hecho el propósito, ¿verdad?, cristianos, ¿verdad?, cristianos comunes, que han hecho el propósito de ir a hablarle al presidente municipal aquí en Nogales. Y han ido, hermanos, ellos han ido. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, el segundo convertido fue de la clase baja. Vemos la muchacha divina.
Ahí se encuentra en Hechos 16, 16 al 24. Si Lidia procedía de la clase más alta de la sociedad, esta muchacha esclava estaba en lo más bajo. Era lo que llamaba una pitonisa. Es decir, una persona que podía dar mensaje para guiar las decisiones de los consultantes. Dicho de otra manera, era una pobre psicópata. Pero el mundo antiguo tenía un respeto supersticioso a los tales. En cierta ocasión David se fingió loco para salvar su vida y le salió bien. Ahí usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 21. Y también se nos presenta el caso de la espiritista de Endor, llamada pitonisa, en muchas traducciones entre la Reina Valera antigua. En los tiempos de Pablo se decía que los dioses les habían quitado la razón a estas personas para poner en ellas su propia mente. Pero en Hechos 16, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora y se convirtió al evangelio. El tercer convertido fue de la clase media. Ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 40, o sea, el carcelero. Lidia pertenecía a la clase alta, la muchacha divina a la clase más baja, y el carcelero romano era de la clase media, en la que había otros muchos funcionarios. En esos tres personajes tenemos una muestra de la sociedad de Filipos. Vamos a fijarnos en la escena de este pasaje. Sucede en un distrito en el que los terremotos eran muy frecuentes. Las puertas se cerraban con una barra de madera que se encajaba en dos ranuras, lo mismo que las cadenas. El terremoto hizo que se soltaran las barras, así que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. El carcelero estaba a punto de quitarse la vida porque la ley romana decía que si se escapaba un preso, el carcelero tenía que sufrir su condena. Hechos 16, 26 al 31 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todas las solturas. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, tú y tu casa. Hermanos, es maravilloso ver cómo el ministerio de Pablo, ¿verdad? Le hablaba, no se le escapaba a nadie para hablarles de Cristo. A soldados, ¿verdad? A judíos, a griegos, ¿verdad? De todo mundo. Clases sociales, ¿verdad? A los ricos, a los de clase media, a los pobres. Igual nosotros, hermanos. Debemos, hermanos, precisamente proponernos. Quiero decirle, ¿verdad? A la luz de las Escrituras, yo lo invito para que sea un hombre o una mujer que habla de Cristo. A todas las clases sociales. Jóvenes, que su plática sea Cristo. Adolescentes, hablen de Cristo. Hablen de Cristo. Yo sé que si hay para alguien difícil precisamente de expresarse, es para los adolescentes. Pero si usted es cristiano, el Señor Jesucristo le va a dar las palabras y el poder para que usted le hable a sus compañeros, sus compañeritos de Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que un día usted como adolescente traiga adolescentitos aquí a la iglesia precisamente, ¿verdad? Sus amiguitas, sus amiguitos. Maravilloso. Usted como varón,
que sea conocido porque su mensaje es Cristo, su conversación es Cristo. Hermana, que usted sea esa mujer comprometida a conversar, no de la cocina, hermano, no de chisme, no de cosas, sino que su conversación, hermana, sea Cristo, el Evangelio de Cristo. ¿Habrá críticas? Sí, habrá críticas. ¿Habrá habladas que le eche la gente? Habladas habrá. Rechazo, sin duda. Pero habrá otros que Dios ya haya preparado su corazón, como en el caso de Lidia, para que reciban el Evangelio, para que reciban a Jesucristo. Yo lo animo, hermano, a que lo haga, a que nos propongamos. Estemos orando, hermanos, como iglesia, precisamente, para que la iglesia seamos así. Si decimos que somos cristianos, hermanos, vamos a orar precisamente para que, orando y practicándolo, orando y en acción. ¿Qué les parece? Orando y en acción. Vamos a estar orando. Yo les propongo que nos propongamos precisamente estar orando y, hermanos, y empezar a practicar. Que nuestras conversaciones, ¿verdad? Cada conversación que yo tenga, trate de hablar de Cristo, trate de hablar de la palabra de Dios, trate de hablar del Evangelio. Propóngase, hermano, empezando a orando y practicando. Va a ver qué maravilloso es. Después se va a empezar a gozar precisamente como se gozaba el apóstol Pablo. Yo lo invito, hermano, vamos a orar. Padre, te alabamos, Padre, y te glorificamos, Padre Celestial, en esta preciosa mañana que tú nos has dado, precioso mediodía. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces vivimos como la gente del mundo. Somos cristianos, esos cristianos que debemos ser luz, y vivimos, Padre, como si fuéramos del mundo. Nuestras pláticas son del mundo, nuestras conversaciones no tocan estos temas tan importantes. Ayúdanos, Señor, a hablar del Evangelio y a confiar en que tú harás la obra, Señor. Simplemente ayúdanos a hacer esos medios por los cuales tú lleves tu palabra a cada persona que no te conoce. Y ayúdanos a que en medio de las pruebas, en medio del rechazo, de cualquier cosa, Señor, a seguir adelante con gozo, con gozo. Si una persona nos rechaza, hablarle a otra y a otra. Y Padre, que no nos importe lo que diga la gente, que nos importe lo que tú dices, Padre. Ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Otra manera, hermanos, que ustedes pueden compartir también a nuestro Dios, a Cristo, es por medio de los cantos. Si usted tiene buena voz, bueno, aunque no tenga buena voz, hermanos, cante también. Mire lo que dice este canto, dice: quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Vamos a entonarlo, hermanos, y ahí en su casa cante, hermano, y que los vecinos lo escuchen y ellos puedan escuchar de ese hombre que lo ha transformado. Vamos a cantar, hermanos, quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey.
florecerá. Canta conmigo esta linda canción de Jesús, el amigo mejor. Es tu amigo Jesús, el camino es Él, y verás el amor. Solo en Él hallarás la quietud de tu ser. Solo en Él hallarás la felicidad. Compartamos a nuestro registro, hermanos, compartámoslo. Vamos a dar el tiempo al pastor para los anuncios. Amén, hermanos, pues tenemos ya enseguida, los anuncios, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, por los cantos, ¿verdad? Tan bonitos, ¿verdad? Que podemos escuchar. Y enseguida pues tenemos los anuncios. Pues si usted nos escucha, ¿verdad? Y no sabe acerca de nuestros servicios, estamos teniendo un servicio pues, vía jueves, ¿verdad? Precisamente los miércoles, servicio de oración vía jueves con nuestro hermano Julio, ¿verdad? Así es que pues ahí lo invitamos. Pero antes, ¿verdad? Pues este día tenemos servicio de oración, ¿verdad? Servicio de oración a las 7 de la tarde. Servicio de adoración, servicio de adoración. Hoy, ¿verdad? A las 7 de la tarde tenemos servicio de adoración vía Facebook, ¿verdad? Y el miércoles, como le decía, la oración vía jueves. A las 7 de la tarde será, ¿verdad? Y de allí, pues todas las actividades se las voy a mencionar en la tarde, ¿verdad? Son las mismas, no hemos cambiado. Y también solamente pues le queremos decir, ¿verdad? Que si usted va a salir de vacaciones, avísenos para orar por usted. Y también pues estemos orando, ¿verdad? Por todos los enfermos, ¿verdad? En esta semana nos dimos cuenta que el hermano Víctor García también pues se enfermó, ¿verdad? También precisamente salió positivo en este virus. Y pues también por allí oremos por la familia, ¿verdad? Por los más cercanos que pudieran también estar, pues ser contagiados precisamente por ellos, ser contagiados de esta enfermedad. Pues estemos orando mucho por ellos. También, pues estemos orando, ¿verdad? Por el pronto regreso, ¿verdad? También para continuar con nuestras actividades ya presenciales, ¿verdad? Que pues realmente nos extrañamos. Dios le bendiga mucho, nos vemos en la tarde.